Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida a un episodio más en este podcast desde la grada. El día de hoy nos encontramos aquí con un invitado muy especial, un invitado que ha logrado cumplir el sueño que muchos quisimos vivir o muchos quisiéramos vivir en alguna etapa de nuestra formación futbolística. El día de hoy nos encontramos aquí con Luis Enrique. Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, no, un placer estar aquí, de acompañarte en este proyecto que tienes, emocionado de poder platicar contigo acerca de lo que es este deporte, que es lo que más nos apasiona, y pues con ganas de empezar. Qué bueno que te diste el tiempo de poder acompañarnos. La neta, traes unos temas muy importantes para platicar en este episodio. Eh, pero primero que nada, quiero que nos platiques cómo inicia tu formación futbolística. eh, pues obviamente aquí en Tepatitlán, pero quiero que nos platiques cómo inicia tu formación desde muy temprana edad. Bueno, pues a mí el fútbol me empezó a gustar desde que recuerdo, 4 años, que nos juntamos los fines de semana a cenar en familia, y de ahí recuerdo que mi papá ponía los partidos de las Chivas. Entonces desde pequeño me hice muy apasionado de las Chivas. Ya es que tú eres americanista, entonces desde ahí tenemos esa rivalidad entre familia. Y pues desde ahí, el ver fútbol con mi papá fue algo muy emocionante para mí, fue algo que nos unió mucho y creo que desde ahí le agarré mucho amor al deporte. Y justo cuando inicio a practicarlo es cuando entro a la primaria. Un día llego de la escuela a mi casa y me recibe mi padre con unos zapatos de fútbol, con unas espinilleras y con un uniforme y me dice, hijo, te acabo de meter a un equipo de fútbol, yo sé que te gusta mucho, entonces vamos a llevarte a entrenar. Pues al equipo que me tocó ir, donde inicié mi carrera, pues fue en el Aves Blancas, y fue donde me tocó iniciar. Desde la Pony, pues creo que, si no mal no recuerdo, fueron 8 años que jugué ahí, hasta los 15 que fue cuando di el salto al Club Santos. Sí, de hecho, creo que la mayoría de aquí de Tepa o de sus alrededores, pues va a conocer a a los formadores con los que cuenta el Club Aves Blancas, que ya tienen años siendo los formadores desde directivos, entrenadores, porque siempre tratan de mantener el mismo círculo de gente que ha vestido esos colores para demostrar más que nada a los jóvenes del por qué están en ese club y del por qué hay que trabajar para salir adelante y seguir luchando en busca de los sueños. Qué bueno que comentas esa parte de Aves Blancas porque Aves Blancas ha sido un club que ha exportado mucho jugador, tanto a fuerzas básicas como a primera división. Ahora lo vemos con César López, el portero del San Luis. Ah, Eh, Muchos jugadores que como tú han pasado por el Club Santos. Hablamos de Renato Mendoza, hablamos de Abraham Reisner Chicha, Chicha, Alonso. Alonso Valadez. Hablamos de varios jugadores que ha mandado Aves, eh, o que ha exportado Aves. No es que los mande Aves, sino que que los exporta para que sigan en crecimiento futbolístico. Pero volviendo al tema de tu situación que tú has vivido, quiero que me platiques qué sentiste cuando llega la noticia de que te dicen te vas al Santos. O cómo fue esa noticia, porque a lo mejor no fue decirte te vas al Santos, sino tienes una prueba para ir al Santos. No, pues la verdad que cuando lo recuerdo me pasa toda mucha emoción. Fue, es una historia muy bonita y de esas historias que solo cuenta el fútbol. Cuando fueron las visorías del Club Santos, yo recuerdo que fue un jueves, yo le ayudaba a mi papá a trabajar en el restaurante de mariscos. Eran los tiempos de Cuaresma, entonces tú sabes que los viernes de Cuaresma, gracias a Dios, hay mucho trabajo ahí. Entonces, como yo le ayudaba a trabajar, el jueves teníamos que preparar todo para, para vender el viernes. Y yo recuerdo que ese día eran las visorías, en un día jueves por la tarde. Entonces, pues yo dije, no, yo no me pierdo esas visorías, tengo que ir.
Entonces pues ese día falté a la escuela y en la mañana me levanté temprano desde las 6 de la mañana, fui a darle a mi padre para que estuviera todo listo y pudiera ir a las visorias. Pero recuerdo que una noche antes me enfermé, o sea, estaba mal lo de la garganta con temperatura, no podía ni dormir, tenía resfriado y fue de que me tomé un jarabe, pastillas, como fuera, porque no quería perderme esas visorías. Y fíjate que es curiosa la vida porque justo en esas visorías yo siempre he jugado de lateral izquierdo y en esas visorías el central izquierdo por alguna razón no fue. Entonces en esas visorías eran varios equipos, yo creo que unos 8 equipos en total y jugamos 2 partidos cada equipo de 30 minutos. Un partido lo jugué de lateral izquierdo y el otro partido lo jugué 15 minutos de central. Entonces, yo cuando sacan los partidos, la verdad dije, no, pues no me van a hablar, no estaba enfermo, no me sentía bien, siento que no di el ancho. Y justo cuando nos íbamos a ir, se me acerca un visor y me pide mis datos, me pide mi nombre, mi número de teléfono, mi posición, que si era central o lateral. Y le volví a decir, no, yo juego lateral, la central casi no la domino. Y así quedó, regreso a mi casa, regreso y con 38 de temperatura, pero pues no me podía perder esas historias. Entonces ya pasó el tiempo, yo creo que mes y medio, y un lunes me llaman de un número desconocido y yo al número desconocido no contesto la llamada. Martes me vuelven a llamar, miércoles otra vez, hasta que el jueves me llaman y dije, pues está raro. Entonces a los 5 minutos recibo una llamada del profesor César que me dice, te están hablando, ¿por qué no contestas el teléfono? Te están buscando de Santos. Entonces ahí fue cuando le regreso la llamada a ese número desconocido. Y ya me dice, no, pues hablamos desde el lunes, te estamos esperando para que este mismo domingo estés aquí. Vienes 3 días a pruebas, entonces aquí te vemos. No, pues cuando me dicen eso, salgo corriendo a abrazar a mi mamá y decirle, Sí, claro. mamá, me acaban de hablar de Santos, que el domingo me quieren ahí. Pues hasta se me pone la piel Sí, chinita sí, sí, de recordarlo. totalmente. Entonces fue de que, ¿cómo que en 3 días te tienes que ir? Sí, pues desde el lunes me hablaron, pero pues no contestaba. Esa misma noche compramos vuelos, hospedaje para mi papá, que fue el que me acompañó esos 3 días. Y vámonos a Torreón 3 días. Y luego, este, llegando a Torreón, ¿qué es lo que pasa? Llegas, haces las pruebas 3 días, después de ahí te vuelves a regresar, o cómo estuvo la cosa. Llegamos el domingo por la noche, pasamos en un hotel que mi padre y yo, y el lunes tenía que estar a las 9 de la mañana en el club. Entonces, pues mi papá me llevó en un taxi. Lo primero que vemos, pues el estadio. No, imponente, llegas a las instalaciones y creo que para mí el mejor centro deportivo que existe en México lo tiene el Santos. Ves el estadio, las canchas, la casa club, todas las instalaciones y no te la crees, estás viviendo como si estuvieras soñando. Llego el lunes por la mañana, entrenamos en la tarde, el martes también, el miércoles también y el jueves ya nos dejan salir por la mañana. Y fueron 3 días de partido. Los 3 días jugamos interescuadras, éramos 22 y éramos de todos lados, que de Sonora, de León, de Culiacán, de todos lados de la República. Y justo cuando preguntan las posiciones, me vuelven a decir de lateral, ¿verdad? Y yo les digo, sí, yo de lateral. Y me dice el entrenador, te voy a poner central. Yo te veo más finta de central, más característica del central, entonces ahí te voy a poner. Pues no queda más que decirle donde usted me ponga, yo voy a Sí, jugar. no, claro, a lo mejor y en cuanto te dicen eso, pues a lo mejor dices, no, pues con tal de estar aquí, hasta de portero me pongo, o Sí, sea, aunque no sepa nada de portero, pero a lo mejor y todos buscamos, o sea, en algún momento estar en ese momento que tú estuviste. Y es muy interesante todo lo que platicas porque, muchos nomás llegamos al de, nosotros te hablamos, o nosotros les hablamos. Entonces, pues ya de ahí es un corte de animación, te cortan la inspiración que llevabas, lo que sea. Y bueno, volvemos a la plática. Llega ese momento que y, te dicen y que ya juegas de de central. central, pues jugamos 3 partidos
Y pues ahí me voy dando cuenta de que los entrenadores van como que van armando cuadros diferentes. Y pues tú te das cuenta de que en un cuadro te toca jugar con los extremos que son más habilidosos, que el delantero que mete más goles. Sí, claro. Y cuando te ponen ese cuadro, pues te dices tú, pues estos son los que más nivel traen, entonces es por algo. Se acaban los días y el jueves por la mañana, antes de que nos digan que ya nos podemos retirar, nos dicen que 7 jugadores les llamaron la atención y que iban a estar en contacto con nosotros. No dijeron quién. Pues no dijeron quién, nomás 7 jugadores De los y 22. de los 22 7. Entonces, pues yo ya me regreso con mi papá y dije, pues si me toca ser uno de esos 7, pues qué bueno, y si no, pues se intentó. Yo creo que ahí sí fueron semanas largas, yo creo que fueron las 3 semanas más largas que pasaron porque yo decía, ¿y si me llaman y si no me llaman? Esa duda. Incertidumbre que te generaba a ti mismo. Sí, Sí, sí. claro. Entonces igual de un día para otro estaba acostado en mi cuarto y de repente me entra una llamada, otro número desconocido. Yo pues ahí sí, sí tomé la llamada y ya me dicen, no, te hablamos del Club Santos, queremos que te presentes el lunes y ahora no van a ser 3 días, van a ser 2 semanas para que te vengas preparado con tu ropa y todo lo que necesites. Entonces pues ahí dije, no, pues ya, segundo filtro. Y Oye, ahí, ¿cuántos filtros son? pues a mí me tocó hacer esos dos. O sea, hablamos de O la sea, bueno, el visoría, de visorías, y luego luego llegas al de al de tres tres días días, y ya luego después dos dos semanas. semanas. Llegas al Y de 2 semanas y ¿qué es lo que pasa? pues allá me fui yo solo. Y ya hablas probablemente de algo más concreto. A lo mejor llegas ya con un equipo que está prácticamente formado. Sí, ya cuando llegamos los 7 porque sí, los 7 que dijeron, los 7 les hablaron. Entonces ya Sí, y llegamos. ninguno se perdió la oportunidad de ir. Sí, ya entonces llegamos allá a Casa Club y pues eran 2 semanas ahí y ya nos tocaba entrenar con los jugadores que venían desde la sub 13. O sea, ellos ya tenían como un equipo base, ya con el entrenador de la categoría y como si fuéramos uno más del plantel. Y ya fueron las 2 semanas de entrenamiento, se terminan las 2 semanas y se suponía que ya nos regresamos. Entonces al terminar las 2 semanas, el entrenador, bueno, no, miento. A la semana, el entrenador nos dice, la verdad, se van a quedar. Los 7 ya los teníamos contemplados de las otras visorías. Veo que están al nivel que necesitamos, lo que estamos buscando. No se van a quedar. Les vamos a dar unos días cuando sacan 2 semanas para que vayan a su casa, tengan que ver, arreglar lo de la escuela y ya se regresen. Entonces, pues yo estaba de que emocionado, decía, 2 semanas, regreso a mi casa y regreso con la noticia de que ya soy parte del equipo. Santos, sí, claro. Y, y ya se terminan las 2 semanas y se nos acerca el profesor una noche antes y nos dice que ya no nos podemos regresar a la casa, que hay un torneo que se va a jugar en Ciudad Juárez y que ya no había tiempo de regresarnos, que ya quería trabajar con nosotros, con todo el plantel. Entonces que si necesitábamos más cosas, que le habláramos a nuestros padres Y que se las llevaron. y que nos las mandaran y que viéramos cómo arreglar la escuela. Entonces pues ya no pude regresar. Y, por ejemplo, ahorita que tocas el tema de que a las 2 semanas te regresaste, bueno, más bien que regresaste 2 semanas al segundo filtro, que te fuiste tú solo, ¿qué tan difícil se te hizo? No se me hizo difícil porque fue algo que yo siempre había soñado y yo estaba seguro de que era lo que quería. Siempre tuve el apoyo de mis papás y siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Me lo dijeron, tú da todo de ti, si no quedas, aquí siempre vas a tener tu casa, te vamos a estar esperando y pase lo que pase, sabes que te amamos y te apoyamos. Entonces creo que al escuchar esas palabras para mí fueron como una motivación extra, de decir, lo voy a hacer por ellos también, todos Sí, los que me claro. han apoyado y que no quede. Y hay una frase que me quedó muy grabada, que es que si no me iba a quedar ahí era porque el otro era más bueno que yo, no porque corriera más que yo. O sea, que no Sí, quedara sí, en sí. que corriera más que yo. No, y créeme que para la edad a la que te fuiste, pues prácticamente somos unos niños. Eh, Te fuiste siendo un niño. Obviamente, el llegar a una casa club de un equipo que, como el Santos Laguna, que forma jugadores
que su casa club, pues prácticamente es para todos los jugadores de todas las categorías, hablando desde inferiores hasta primera división. Hay muchas ventajas porque, pues tú tienes tu cuarto, obviamente a lo mejor compartes cuarto con 3, 5, 10 personas, no sé cuántos, ahorita nos platicas, pero también tienes muchas ventajas porque hasta cierto punto, ellos te atienden como si estuvieras en tu casa. Porque hay equipos, a su vez, que por ejemplo, te invitan, pero dices, tú tienes que pagar tu comida, dónde te vas a quedar y todo, pero tú aquí eres bien recibido. Entonces, pues es lo más difícil de todo porque pues tienes que depender de ti mismo, si no hay quien te cocine, tú te tienes que enseñar a cocinar a temprana edad, a depender de ti mismo, el moverte de tu casa a la casa club, a los entrenamientos, a todo ese tipo de cosas. Y es muy interesante que tú nos platiques eso porque pues uno lo ve por fuera y uno dice, ah, nomás entrena y juega y ya. Pero no Sí, sí, sí. ve lo que siente uno desde adentro, todo lo que vive uno. Eh, por ejemplo, ¿cómo era un día a día? Bueno, volviendo al tema antes de brincarnos eso, se llega al torneo de Ciudad Juárez, ya no puedes regresar y ¿qué es lo que haces? Quizá ahí sí sentí como, ahí sí me dio un poco el bajón, porque pues no pude ya despedirme de... No, y a lo mejor tú tenías contemplado el decir, pues voy, aunque sea, y me despido, y ya ahora sí me vengo de lleno Sí, sí, al era justo equipo. lo que decía. Imagínate regresar a tu casa y Y de decirles decirles que ya que ya estoy estás allá y despedirte pues de tus compañeros de la escuela, y de equipo y de todo. sí, claro, y creo que pues eso ya no me tocó ser y vivirlo y creo que ahí fue donde me pude dar un poco más el bajón, pero igual pues yo estaba convencido de que era lo que quería y valía totalmente la pena, porque así es el fútbol, tienes que sacrificar muchas cosas, Sí, claro. pero al final la recompensa y todo lo que te deja es mucho más. Entonces pues se llega ese torneo y fue un torneo rápido de dos grupos, 8 equipos, calificaban los dos mejores de cada grupo, semifinales y final. En nuestro grupo que diga, no recuerdo muy bien qué equipos estaban, Pumas, los otros dos no te voy a mentir para qué te digo, y en el otro grupo estaba Palmeiras, O sea, ya equipos bueno, había dos equipos internacionales. internacionales, el Palmeiras y otro de Argentina, no recuerdo muy bien. No, pues esos equipos, nosotros éramos sub 15, ellos se suponía que eran un año mayor que nosotros, pero pues tú notabas la diferencia de que están enormes. Pues nosotros pasamos como mejores de nuestro grupo, luego nos toca jugar las semifinales contra el Palmeiras, pues lamentablemente no ha sido el resultado, pero pues me tocó jugar bastante minutos, desde ahí creo que desde ese torneo me gané un puesto, la titularidad, y ya regresamos y ya fue enfocarnos en la sub 15. No, y qué chingón que, por ejemplo, ese tipo de torneos, pues a lo mejor no sé si ustedes sabían o no que iba a haber equipos así, pero a ustedes les va abriendo caminos de que equipos, por ejemplo, en este caso sudamericanos, pues vean algún jugador que les llame la atención, a lo mejor por la edad han de tomárselo más a la ligera, pero a lo mejor ya un poquito más grandes, a lo mejor sí han de tener visores o traerlos a la mano para buscar, trabajar o poder llevárselos a su equipo. Y ahora sí, te enfocas en la sub 15 y qué era un día a día para ti. Nada, pues la verdad que vivir en casa club era una chulada. Es una comodidad que no te puedes imaginar y la verdad que todo lo que te brinda el Club Santos es único. Pues son dos casas, la de menores y la de que ya son mayores. Este, son 5 recámaras, cuatro jugadores por recámara. Entonces, pues literal tienes todo ahí mismo. Sales de tu cuarto, subes unas escaleras y está el comedor, está el gimnasio, están las canchas, están los vestidores, está el estadio, están las oficinas, está la directiva, o sea, todo lo tienes ahí mismo, no ocupas salir De ahí. del centro formativo para llegar a algún lugar. Entonces, pues el día a día era levantarte 6:30 de la mañana,
ir a desayunar y irte al gimnasio, después del gimnasio entrenar en cancha, te terminabas y que el baño, la comida y tu tarde pues libre. De como terminamos la secundaria, ahí mismo el club nos pagó los estudios de la preparatoria y estudiábamos por las tardes. Entonces era terminar de entrenar, comías, te ibas a la prepa, regresabas, cenabas y así todos los días, la misma rutina. No, y fíjate también qué chingón que, por ejemplo, también se preocupen por la formación educativa. Bueno, por ejemplo, en tu caso, pues hasta la prepa, yo siento que ya está con ayudar para la formación educativa, ya es un parote también por parte del equipo. Pero, por ejemplo, yo he tenido pláticas fuera de cámara contigo, donde me platicas las experiencias que vivías, por ejemplo, en el caso de los comedores, donde llegabas, desayunabas y pues veías llegar a todas las figuras Ah, sí, claro, pues de primera división. cuando me tocó llegar pues con 15 años, en ese entonces en el Santos estaba Julio Furch, el Huevo Lozano, este, Jonathan Orozco, jugadores que imponían, Sí, que todos claro. los ves imponen y personas que tú puedes decir son agrandadas, son acá, pero llegaban al comedor y las personas más humildes hasta saludaban a los cocineros, a los, a Sí, los claro, nutriólogos, sí. como si En- fueran compañeros. Entonces el hecho de que tú desayunes en el mismo comedor junto con los de primera división, te hace sentir que estás a un paso de ellos, que no está tan lejos Te contagian el esa llegar a energía. primera. Sí, sí. O sea, que puedes verlo tan mínimo como de, nomás es desayunar con ellos, pero hasta desayunar te ponía nervioso. Sí, claro. De hecho, justamente te iba a preguntar ahorita, por ejemplo, ¿no faneaste así con alguien de que, hola, pues, mucho gusto, soy tu fan o No, no, trataste de llevarlo no, con pues, discreción o por ejemplo, tuviste algún compañero que sí decía, ir a este, voltea a verlo o pídele una foto? sí, 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 pues había varios que nos decían, no, este jugador, hay que hacer una foto, al mismo Diego Valdés, Sí, claro. pero pues sí les tenías como que ese respeto, pues en la 15 no, en la 15 era muy difícil que te llamaran a entrenar con ellos. Entonces, pues no, nomás los veías en el comedor, el buenos días por educación y hasta ahí. Ya conforme vas subiendo de categoría, pues ya te toca como entrenar con ellos, ayudarlos en trabajos específicos. Entonces ahí como que empiezas a relacionarte más con ellos y ellos mismos te, te acercan al grupo, te hacen parte de y contagian hasta ahí mismo. Ahorita que comentas eso de que, por ejemplo, tú en tu caso, mm, cuando de recién llegaste, pues es una categoría en la que a lo mejor para ellos de primera división, pues están muy pequeños ustedes. Pero algo que sí he visto, por ejemplo, en casi todos los equipos de primera división, eh, todos los baloneros son de fuerzas básicas, y Sí, sí, todos, no todos. sé si en algún momento te llegó a tocar ser balonero. Sí, en la 15 en la sub 15 todos los partidos de locales nos tocaba a nosotros ser baloneros. Entonces, sí, ahí mismo están en el club las historias de los campeonatos del Santos y en esas fotos sale Carlos Acevedo siendo balonero, varios jugadores que ahorita ya debutaron y están con selección en primera siendo baloneros. Entonces, como que tú dices, ser balonero y de repente al día siguiente puedes estar en el campo. Y No, sí, y fíjate que es bien chingón porque, pues yo aquí en Tepa, cuando estaba el otro estadio, pues me tocó ser balonero de tercera. Y, por ejemplo, llegan esos momentos en el equipo, por ejemplo, en tu caso el Santos va ganando y de repente dicen, ¿sabes qué? No les des el balón tan rápido para que no, o sea, el colmillazo que le tenían que meter, pues para que no generara ventaja para el rival. Y yo siempre me acuerdo que iba ganando el Tepa de la tercera división y, no, ¿sabes qué? Hasta la orilla y ya se ocupa el balón caminando, se lo va rodando o escóndelo, aviéntalo y dáselo, pues para hacer tiempo más que nada. Y es algo bien chistoso porque como que ya toda la gente lo ve y dice, es que esto ya es... Porque, por ejemplo, si te ha tocado ver que ahorita ya con el fútbol, como que ya hasta se esconden los balones cuando se va a sí, acabar sí, el sí. partido. Es que ya ves que por el COVID pusieron de que tenía que Los haber balones conos. alrededores. Entonces, cuando ya se acaba el partido, los No, y escondes. justamente ahorita que tocas ese tema,
A ti te tocó irte en la pandemia, ¿no? Sí, Bueno, o sea, jugamos el primer torneo de la 15 ajá. y nos quedamos a un punto de calificar. Es por grupos, la sub 15. Dos grupos, nos quedamos en quinto lugar, pasaron los cuatro primeros de cada grupo. El siguiente, el siguiente torneo de la sub 15 íbamos arrasando, íbamos en segundo lugar con dos partidos pendientes. Cuando se empieza a correr la noticia que del COVID, todo eso, entonces estábamos un domingo así sin hacer nada, todos los de la casa, cuando de repente uno de la sub 20 grita, vámonos de vacaciones, que ya nos van a dar libre. Bueno, llegan las noticias de que váyanse a su casa unos días por lo de la pandemia, les avisamos cuando regresen. Pues esos días se hicieron 3 meses. No mames, qué cabrón. Sí, sí, tres Y por meses. ejemplo, en tu caso, Y ya fue de que, imagínate, fue la sub 15 el segundo torneo. Antes era sub 15 sub 17 y sub 20. Entonces acaba, ni siquiera se jugó la primera vuelta del torneo de la sub 15 cuando la pandemia lo acaba. Nos vamos de esos 3 meses y ya tenemos que dar el brinco a la sub 17. ¿y a ti no te entró el miedo de que ya no te hablaran? Ah, sí, ese miedo, no, a O sea, todos por nos ejemplo, estamos ahí. cuando dices, pues me voy a ir por lo de la pandemia y ya voy a ver a mi familia y todo lo que quieras. Pero ya llegando aquí dices, no, pues es que, ¿y si no me vuelven a hablar? Sí, pues es que ya está una base de la sub 17. Están los mayores y los de la sub 15 son como 15 los menores que suben a completar la categoría. Y pues el embudo se va haciendo más chiquito. En la 15 puede haber 26 jugadores, en la 17 ya están los de base, entonces nomás sube que la mitad. Y pues si te quedas como que con el miedo de decir, ¿y si no regreso? ¿Y si no es? Pero pues sí tocó regresar. De hecho, hicimos hasta un mes de entrenamiento por vía Zoom. Nos Ey, tocó hacer otros por Zoom. Y ya, pues fue regresar y a la sub 17. y ya se brinca de categoría. Eh, tengo entendido que, bueno, el sub 17 es una edad límite para jugar, pero casi todos son una edad menor. Sí, sí, siempre, casi todos los equipos buscan eso, que se juegue con un año menor. Por lo mismo de que ya ves que ahora, hoy en día el fútbol buscan que los jugadores debuten muy jóvenes, ya. No, y justamente en el otro episodio que grabamos, hablábamos de eso, por ejemplo, el caso de Gil Morita, que pues prácticamente está nada de cumplir 17 años y ya rompió muchísimos récords. El récord más cabrón que rompió fue este de que ganó la Copa Oro, el jugador más joven en ganar un torneo internacional con su selección. Y sí, platicaba yo con mi compañero el otro día que vamos a llegar a un punto en el que van a debutar los de 15 años, Sí, 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 16. claro. De hecho, por lo mismo acaban de quitar la sub 23. Es que con toda la pandemia, la verdad que se movió mucho las categorías, porque de ser sub 17 se hizo sub 18 y luego se quedó igual la sub 20. Y después, no sé si te enteraste de que llegó a haber su selección sub 23 de México, que no lograron calificar a los Juegos Sí, a nada. Olímpicos. Entonces, Sí, 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 me acuerdo de eso. como que ese proyecto no funcionó y por lo mismo de que se había hecho selección sub 23, los equipos de fuerzas básicas dijeron, pues hay que tener sub 23 para apoyar esta Para selección. tener una base. Entonces, de haber solo tres categorías, 15, 17 Y y 20. 20, ya era de que La- 15, 17, 19 y 23. Entonces ya eran de que demasiados jugadores, ya podías brincar de categoría más fácil y Y luego, por ejemplo, en tu caso, pues tú ya tenías cierto tiempo ahí en el equipo, ya ciertos entrenadores te conocían mucho. Y así como decías que cuando llegaste, pues ya había consolidados, a lo mejor hasta cierto punto tú ya te sentías consolidado como para decir, es probablemente que me elijan a mí que al que va llegando. sí, Porque a sí, mí ya me conocen, ya saben cómo juego, ya saben que si me implementan un estilo de juego puedo adaptarme y pues hasta cierto punto tenías mucha ventaja porque pues ya te conocían todos los entrenadores. sí, sí, de hecho, pues de eso, todas las fuerzas básicas creo que son iguales. Ya cuando tienes ¿cómo es la palabra? Pues un proceso
te lo respetan, o sea, si tienes de las 15 pues ya invirtieron mucho en ti, Sí, entonces claro. ya vas llevando tu proceso y por eso como que ya cuando tienes 17 años, 18 años es como más difícil entrar a las fuerzas básicas porque ya hay jugadores que vienen con los procesos desde los 13. Sí, claro. Y de hecho ahorita que tocas el tema de que dices invertirlo en ti, hay un punto en tu carrera que no sé si lo puedo tocar o no, tú ahorita me dices si sí o si no, donde te llega una lesión, Sí, eh, pues evidentemente muy fuerte, no sé si puedes ponernos ahí un poquito en contexto de lo que te pasó. sí, yo creo que eso fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Yo en la 15 sufrí una lesión en ligamento colateral, pero pues fue un esguince, no fue nada De otro mundo. otro mundo. Pero pues mi ligamento quedó muy hiperlaxo, no quedó igual de fuerte. Entonces en la sub 17 en pretemporada, llevamos 4 días de pretemporada, cuando se me atora el pie, entramos en cancha sintética. Se me atora el pie, quiero dar un giro, siento que la rodilla me truena. Entonces en ese momento yo sentí, dije, valió. De la misma adrenalina, me dice el entrenador, ¿la puedes mover y todo? No, sí puedo. El doctor está en el consultorio. Me dijo, no, pues no te muevas, aquí espéralo. Pues yo de la adrenalina, del enojado, del coraje, decir, me lesioné. Pude caminar, llegar hasta el consultorio. El doctor me dijo, no, recupérate, tranquilízate y ahorita te checo porque así no puedo. A la media hora ya no podía pisar, ya no podía caminar del dolor que sentía. Entonces ya me hacen la resonancia y en la resonancia fue curioso que no salió nada del cruzado ni del menisco, solo el ligamento colateral, ruptura de grado 3. Entonces ya voy al trauma y me dice que iban a poner como un injerto de refuerzo en ese ligamento, que mi mismo ligamento lo iban a coser y me iba a poner un refuerzo y que ya estando en la cirugía iba a revisar ahí mismo el cruzado y el menisco a ver cómo estaba. Entonces ya que en la cirugía, después de revisar, se dan cuenta que venía arrastrando el cruzado desde hace tiempo ya lesionado, que entrenaba y jugaba con el cruzado pues lastimado. Entonces pues deciden operarlo. En mi cruzado me ponen injerto medio y, y hay como un mito en el fútbol que cuando te lesionas el cruzado de una pierna, a los meses de que te recuperas, igual se fue, te rompes el cruzado de la otra. Entonces la idea era de que no me quitaran, porque el injerto te lo quitan de tu parte posterior del músculo. Entonces no quisieron quitarme de mi otra pierna por si llegara a suceder ese mito. Entonces para el injerto de mi ligamento colateral decidieron poner un injerto de cadáver. Y ya pues la operación salió bien y todo, y llevaba un mes de rehabilitación, cuando en ese mes yo sentía que me dolía demasiado la rodilla y se me empezó a inflamar, la sentía muy caliente, roja. Y había una fisioterapeuta con la que yo estoy muy agradecido, porque si no hubiera sido por ella, yo capaz hubiera perdido mi pierna. Llego un día a la rehabilitación y ella me dice, es que eso está muy mal. La cicatriz ya se empezaba como a levantar. Y ella me dice, si no vas con el doctor a que te haga un cultivo, pues yo ya no te voy a poder atender. Voy con el doctor, el que me opera, me hacen un cultivo y efectivamente hay una infección. Entonces, pues fue de preocuparse porque si la infección llega al hueso, pues ya no hay vuelta atrás. Sí, sí, sí. Entonces, en cuanto se confirma que hay una infección, me, me llevan al hospital, me meten al quirófano, quitan el injerto de cadáver que mi cuerpo lo rechazó, limpian y me dejan internado una semana completa con medicamentos para evitar que la infección se expandiera. Y a los 7 días me vuelven a meter al quirófano, vuelven a limpiar, raspan el hueso para hacer la prueba. Y pues gracias a Dios salió que la infección no llegó al hueso. De que dice el doctor que estuve a días de que hubiera llegado Esa esa infección. infección. Entonces pues yo al escuchar todo eso, que casi me quedo sin pierna y pues sí fue como de, estuvo No, y te fuerte. quiero preguntar, por ejemplo,
platicábamos ahorita de tu situación cuando te fuiste, que a lo mejor no se te hizo tan difícil porque tenías el apoyo de tus papás. En esta situación, ¿qué tan difícil se te hacía a ti? Porque a lo mejor en el momento que te decían las cosas a ti, pues tu mamá, tu papá no estaban. ¿Cómo les decías tú a ellos? ¿Cómo les comunicabas tú a ellos pues la situación que traías? ¿Cómo te sentías mentalmente? Porque pues prácticamente 17 años solo. Sí, pues la verdad te digo que fue un momento difícil. Gracias a Dios mis padres me pudieron acompañar, o sea, los días que estuve en el hospital, ahí estuvieron conmigo, ellos estuvieron al pendiente de todo. Ya después, cuando me regreso a casa del club, pues ellos se regresan para acá y estuvieron siempre al pendiente conmigo, que por llamadas, por mensajes, entonces su apoyo siempre estuvo ahí. Este, yo creo que con los que más estoy agradecido es con los compañeros de Casa Club, con mis compañeros de equipo y con los que están en otras categorías. Que al final de cuentas, pues con ellos compartes todo el día. Vives con ellos, comes con ellos, entrenas con ellos, Pues hasta te prácticamente bañas con ellos. se vuelve tu O familia. sea, son como tus hermanos. Sí, sí, sí. Entonces ellos yo creo que fueron como la mayor ayuda, la mayor motivación. Pues los doctores que están al pendiente, los rehabilitadores, porque lo que tiene el Club Santos es que los mismos que rehabilitan a Primera División son los que rehabilitan a los de fuerzas Es básicas. que justamente eso te iba a preguntar ahorita que decías de la fisioterapeuta que comentabas. En tu caso, pues a lo mejor cuando se trata de lesiones en cualquier categoría, desde primera hasta las fuerzas básicas, eh, pues a los jugadores, tratan de decir, por ejemplo, todos cítalos a tal hora y a todos les ponemos a hacer ejercicio. Por ejemplo, tú en tu caso, te tocó llegar a convivir con jugadores de primera que estaban Ah, lesionados. sí, sí, varias veces. Y por ejemplo, ¿cómo veías tú con ellos el decir, qué puedo aprenderles de ellos que están lesionados? Como, o por ejemplo, ¿te llegaron a dar alguna motivación o no te rindas o Pues ellos ya son jugadores con mucha experiencia y ellos, el consejo que me dieron fue, y me lo siguen dando, es que nunca deje de fortalecer, porque hay jugadores que llegan al entrenamiento, que se levantan y van directo a cancha. Entonces, cuando sufres una lesión muy grave y todo, lo que te ayuda a salir adelante es, antes de entrenar, llegues una hora al gimnasio, una hora y media, y te pongas a hacer ejercicios preventivos, calentamientos, o sea, que no llegues totalmente frío al entrenamiento, y esos ejercicios que te ayuden a fortalecer y proteger de lo que te lesionaste. Entonces te decía que pues yo estoy muy agradecido con todos los departamentos de ahí, porque siempre estuvieron al pendiente de mí, que los nutriólogos, hasta tuve un psicólogo de planta que me ayudó a trabajar mucho, mucho la mente, mis amigos, mi familia, una persona muy especial que estuvo para mí todo este proceso y siempre voy a estar muy agradecido con ella, ya sabe quién es. Este, y pues yo creo que, te digo, el psicólogo fue el que más me ayudó, es el que me sacó adelante de todo esto y me dijo que cuando entrenas fútbol, entrenas lo táctico, lo físico y lo técnico. Entrenas esas tres cosas que te olvidas de la más importante, la, la justamente parte psicológica. en el episodio anterior, bueno, en el episodio que grabé con Jorge, él es entrenador de unas categorías del TEPA y justamente decía eso, o sea, que por ejemplo todos trabajan lo físico, lo táctico y lo técnico, pero nadie trabaja lo mental y es lo más importante de los cuatro cosas, cuatro fundamentos y pues qué chingón que pues tengas un psicólogo de planta que pues para tu edad este, prácticamente están para no dejarte caer, para que no te rindas, para que no dejes de luchar, para que tu mente no empiece a pensar otras cosas, para que tu mente se relaje y puedas trabajar a gusto, porque si no vas a trabajar frustrado, Sí, claro. después no va a sanar la herida, después no vas a poder hacer las cosas bien, tu mente va a estar pensando otras cosas, y qué chingón que el club te pueda proporcionar todo y más que nada que
todo el tiempo estén al pendiente de ti. Eh, quiero también platicarte, bueno, más bien preguntarte, eh, no sé si cuando llegaste te tocó ver algún jugador, porque obviamente tú llegas siendo un lateral o un defensa central, pero no sé si te acuerdas que llegas y dices, o algún jugador que dices, este jugador es el que más me llama la atención. O sea, a lo mejor no principalmente un defensa central, a lo mejor te llamó la atención el portero, el delantero que traían, desde muchas cosas, por ejemplo, del cómo jugaba, del cómo era como persona, porque pues muchas personas no tenemos la dicha de conocer a muchos jugadores de fútbol como personas y creemos que cuando se van saliendo del hotel o cuando van subiendo al camión, que uno los saluda y no les hacen caso. No, están de ser bien mamones. No, todo lo contrario. Te digo, pues de que un jugador así como tal, pues ahí yo creo que son varios. Pues por lo mismo de que de todos puedes aprender un poco. Aunque no sean de tu misma posición, de todos les aprendes cualquier Algo. cosita. Entonces, te digo, todos los jugadores son a toda madre, se la cotorrean contigo, te echan carrilla y sí, cuando estés entrenando y la cagas, pues obviamente te van a cagar palo y te van a comer vivo, pero pues es No, parte de para que el crezcan. Sí, aprendizaje, sí, sí, sí. claro. Y así como cuando haces una jugada bien, son los primeros en reconocértela y en respaldarte. Y Sí, sí, sí. Y ahorita haciendo énfasis, platicamos de lo de tu lesión. ¿Regresas a jugar después de tu tardó, proceso? yo te ¿Tardas? digo, fue un momento muy difícil, pero pues también de mucho aprendizaje. Me ayudó a madurar mucho como persona. Yo creo que eso le agradezco a la lesión, que maduré en muchos aspectos, aprendí a valorar mucho lo que estaba viviendo, lo que estaba haciendo y que te das cuenta que no es para siempre, que en cualquier momento el fútbol te cambia la vida y cambia en un abrir y cerrar de ojos. Me ayudó a crecer, y hubo momentos difíciles porque justo cuando yo estoy lesionado, llegamos a la final de la sub-17, lamentablemente la perdimos. Luego un torneo internacional en Ecuador, pues, yo no pude ir. Entonces como que el perderme esas cosas sí me bajonearon, pero dije, ya vendrán cosas mejores. Entonces, gracias a Dios, yo, o sea, hace rato te dije que se habían puesto muchas categorías, pero pues yo agradezco que se hiciera la sub-18 porque me dio como un añito más de vida, de Sí, decir, claro. tengo un año más para demostrar que aunque me haya lesionado, Puedo estar aquí. puedo estar aquí. Entonces ya regreso de la lesión, duro un año completo para poder volver a jugar un partido oficial. Me lesiono un diciembre y vuelvo a jugar hasta enero del próximo año. No sé si fue bastante el tiempo, pero fue lo necesario para quedar bien, quedar sano, fuerte y estar listo. Y llegas a una categoría en la que probablemente ya los empiecen a tomar en cuenta para entrenar con primera. A Sí, lo mejor difícil y no, porque a lo mejor buscan la categoría para abajo de primera división para hacer el famoso interescuadras o un partidito amistoso para ver los niveles de uno y otro. Pero llegas a una categoría en la que ya tienes que empezar a ver las cosas muy diferente. Ya tus convivencias con los jugadores a lo mejor de primera tiene que ser muy diferente. Tienes que adaptarte a que si la llegas a cagar en un partido o si, por ejemplo, una barrida que hagas mal o eso, probablemente te van a llamar la atención. sí, es lo que te decía hace rato, que a lo mejor pueden ser muy exigentes, pero también también te reconocen todo lo que haces bien y eso se agradece porque te generan confianza, te hacen sentir parte de, y cuando un jugador tiene confianza no hay quien lo pare. No, y qué chingón que, o sea, más que nada que puedas escuchar consejos de gente con experiencia, gente que ya tiene años, que ya pasó el proceso que tú estuviste viviendo y todo eso. Y Sí, pues es algo, sí, esos consejos hasta de entre broma y broma, como el buen Harold Preciado decía, la presión solo para los frijoles. sí, claro. Que se puede escuchar muy así, muy chistoso, pero pues sí, o sea, al final de cuentas, el que está enfrente de ti, pues también tiene dos pies, dos manos. No, y fíjate que ahorita que dices eso de los frijoles
que la presión solamente para los frijoles. A lo mejor y entre, o sea, como decías, entre chiste y broma y lo que sea, te lo decía y te carcajeabas. Y siento que algún momento del día llegabas y pensabas y decías, oye, la presión para los frijoles. Y como que te ponías a analizar todo lo que te decían. Sí, sí, sí. O sea, porque no te lo decían de okis. No, claro. O sea, son palabras que tratan como de disfrazarlas para que no sean como tan exigentes, se pudiera decir. Sí, no, y ya, pues te digo, fue la sub-18, la sub, luego, luego me toca de la sub-18 brincar a mí a la sub-23, que hizo 23, entonces ahí ya, Pero ahorita que dices ese brinco, me llama mucho la atención porque de 18 brincas a una categoría probablemente 3 4 años más grande que tú. sí, pues ya era el último pasito y se, te digo, se hizo sub-23 por lo mismo de la selección, pero ahí en el Club Santos siempre se ha jugado con menores de edad en todas las categorías, entonces nunca había un 23 en la categoría. Un, eh, Te enfrentas que sí contra 2002 que tenían 23 años, pero tu equipo nunca tenía el límite de edad, siempre eran los menores. Entonces pues ya era el último pasito, estabas a un paso de primera, ya era a ver si subías a entrenar, que hacía falta un jugador, que los interescuadras después de un partido. Entonces ya estás más en el entorno de primera división. oh, qué chingón. Pues ya para ir cerrando, Luis, ¿qué es lo más importante que te ha dejado esta travesía con este equipo o en este proceso de fuerzas básicas que prácticamente pues creciste en en unas instalaciones, como comentabas al principio, yo creo de un centro formativo muy importante en el país. No, la verdad que lo más importante que me llevo de todo esto son las amistades. Creo que son amistades que van a ser para toda la vida. Digo, se vuelven como tus hermanos y aunque ya no los vea, aunque no esté comunicado con ellos, pues sé que están ahí, ellos saben que yo estoy ahí para ellos. Te llevas los consejos de varias personas que pues, ya están en primera edición, de personas que la pasaron mal, que no tuvieron nada y de repente Sí, claro. se superaron. Te llevas, me llevo madurez, me llevo pues la ilusión y el sueño de que estuve en un equipo de primera división, que creo que eso es la mayor satisfacción. Que quizá no se dio el debut, pero pues aún hay tiempo. Sí, no, y ahí aún se puede trabajar porque pues estás joven. eh, Nunca Y, es tarde para y, seguirlo intentando. si es la magia del fútbol, te voy a platicar la historia de Carlos Acevedo. A él lo corrieron dos veces de fuerzas básicas, que porque no le alcanzaba el nivel, que porque no... Pero de ahí, Sí, del Santos. O sea, en la 15 una vez y en la 17 otra vez. fíjate qué cabrón. Los dos veces le dieron las gracias. Y hubo, no me acuerdo en qué año, hubo un accidente que sufrió el Santos en un autobús de fuerzas básicas. Y da la casualidad que los únicos lastimados fueron los dos porteros. Los jugadores y entrenadores salieron ilesos, nomás los porteros salieron lastimados. Entonces, pues se quedaron sin portero y le hablaron a Acevedo. Y le dijeron: oye, Acevedo, pues se nos lastimaron los porteros en el accidente. ¿Te animas a cubrirnos en lo que se recupera? Y pues cuando se recuperen, pues se acaba otra vez. Muchas gracias por ayudarnos. Y Acevedo dijo: sí, está bien. Yo, yo voy y No, y entreno fíjate que a pesar de que le dijeron de que recuperándose los porteros, otra vez te vas, pues nunca dejó de intentarlo, o no, sea, y y yo fue siento, y se quedó y la obsesión vence al talento y tú lo ves ahorita y es muy talentoso, como no te imaginas, no, es un no, y es que porterazo. por ejemplo, yo siento que en el caso de él, lo que más lo motivó a salir adelante fue el tema de que, pues me corrieron, me volvieron a correr, y después me buscan, pero me buscan no porque sea lo más fácil de Sí, recurrir. sí, O sí, sí, sea, sí, pues algo tengo que tener como para que me tengan que hablar. sí, claro. Y lo más chingón es que, por ejemplo, para él es un proceso también de formación en el que puede decir, pues estando aquí puedo hacer, puedo trabajar, me enfoco lo que sea,
y me gano mi lugar, que fue lo que hizo, fue lo que se quedó y ahorita pues ni digamos de lo que está viviendo ahora que pues es el portero capitán del Santos. No, y porterazo y No, reflejos. como persona un tipazo, siempre ayudando a los jóvenes, al pendiente de uno, dándote consejos, apoyándote y pues él sabe lo que es venir de fuerza No, y base, lo que casi. sufrí en Y cuestión pues de eso. le aprendió a los mejores. Fue banca de Marchesín, fue banca de Don Pato Sánchez, de Jonathan Jonathan. Orozco. Entonces, No, y qué proceso de formación llegó a tener ese. sí, y no se rindió y debutó a los 24 y fue titular hace poquito cuando Jonathan Orozco se fue del equipo. No, está muy cabrón. El mismo Oribe Peralta, ya ves que sus tiempos buenos fueron con Sí, claro. Santos. En el Darwin Quintero, Sí, en su momento la Chita Ludueña. Rafael Figueroa, un central, el profesor también, que ahí lo estimamos y lo apreciamos mucho. El Corazón de León nos platicó su historia y es una historia que dices, no, no hay límite de edad y se puede. Él nos platica que pasó por segundas divisiones, por muchos, tuvo que perrearle, irse a Sí, casi todos lados de México y no le llegó su oportunidad hasta los 24 años. Y ahorita pues fue campeón 3 veces pues antes tiene 6 campeonatos, él fue campeón en 3 de ellos, tiene 2 campeonatos como auxiliar en la sub-20, tiene otro campeonato como auxiliar en primera división. Entonces sí, es no. un Y tipo fíjate que también yo siento a veces en ese tipo de situaciones que uno dice, qué cabrón todo lo que le han batallado. Hasta cierto punto en algún momento de su vida, pues la vida se lo regresa. O sea, como que la vida te agradece todo lo que le todo lo que, trajeaste. sí, sí, sí. El fútbol siempre te va a dar todo lo que tú le des y es lo mágico de este deporte. Entonces yo creo que me llevo todo eso, o sea, las amistades, las experiencias que aprendes, el hecho de enseñarte a vivir lejos de tu familia, de que te tienes que superar y que si tienes que lograrlo, tienes que intentarlo Lucharlo, sí, claro. millones de veces. Y que si quieres llegar, se puede, pero te va a costar y hay que trabajar. No, pues qué chingón que pudiste venir a platicarnos todos esos temas que pues uno no ve desde afuera. Agradezco que te hayas dado el tiempo de poder acompañarnos aquí en este espacio. Y pues ahora sí que más que nada desearte mucho éxito, a seguir trabajando, que esto aquí no se acaba, no porque haya terminado la relación así, eh, quiere decir que se acaba el sueño. No, sí, claro, y un guerrero nunca muere. Y yo te dije al inicio que le iba a las Chivas. Hoy en día soy más guerrero que nunca y Fíjate que llevo el escudo en mi corazón. ese tema no lo toqué, pero está muy cabrón a veces que, por ejemplo, pues al equipo al que le vayas y volvemos al tema de que a veces con tal de conseguir el sueño, pues el equipo que te Sí, sí, hable. el que sea. Sí, sí, sí. O sea, porque por ejemplo vemos los casos de jugadores que de repente llegan a, no sé, América. Y todos de niño pues, le iban a la América. Entonces como que su sueño era la América. Sí, sí, sí. O el que llega a la Chivas y que jugó en fuerzas básicas de Chivas, después lo corren, juegan sabe cuántos equipos y regresa a Chivas. Sí, Y sí, ha formado en Chivas. Y ya no quise estar aquí. Cosas por el estilo. Pero a veces siento que dices, no, la neta, aunque sea el equipo que sea, pues que me hablen. sí, sí. Y, por ejemplo, tú estuviste en un lapso, si no me equivoco, aproximadamente de 5 años. Llegas a decir, qué cabrón que duraste ese tiempo ahí, pero también qué cabrón el amor que le agarraste a eso. Sí, claro, y ese amor va a ser para siempre y yo llevo el escudo conmigo y como te digo, yo soy hincha del Santos y del Santos voy a ser siempre. Un guerrero lagunero. Sí, sí. Luis, agradezco tu visita y desearte mucho éxito. No, gracias a ti por invitarme a este podcast. A ver si después me vuelve a tocar venir, que tengo Claro muchas que sí, cosas por esperamos seguir aquí platicando. contar con tu presencia. Agradecemos a todos el tiempo que se han dado de escuchar esta plática. No olviden darle like y suscribirse aquí al canal, donde se vendrán episodios muy especiales con invitados muy especiales. Y nos vemos en el próximo episodio.